esencial de su misión. Es un imperativo sociológico para quien opta ejercer la educación. Educar y luchar. Aurora Vergara es nuestra ministra de Educación. La señora ministra lanza una propuesta de reforma revolucionaria para la educación en Colombia con el propósito de que más colombianos tengan acceso a la educación. Ella se encuentra en Medellín y pues hemos querido hoy dedicarle nuestra línea abierta para escuchar comentarios y reafirmar la importancia del futuro de la educación en nuestro país. Ministra, gracias por estar con nosotros y es un placer acompañarla. Buenos días. Apreciado Julio, a toda la mesa de trabajo, es un honor saludarles en esta mañana. Muchas gracias por este espacio de deliberación. Desde muy temprano en Amanecer W los estoy escuchando con este tema del día que es tan importante para el futuro de nuestro país. Señora ministra, yo creo que Gustavo Petro ya era presidente electo y yo le pregunté, presidente, ¿usted quisiera que Colombia se pareciera a qué país? Y él dijo, a mí me gustaría que Colombia se pareciera a Corea del Sur. Y explicó muchas cosas, pero me llamó la atención el tema de la educación. Y con el tiempo he seguido buscando datos de la educación de Corea del Sur. Y resulta que el secreto de Corea del Sur es que le pagan muy bien, pero muy bien a sus profesores de colegio y de universidad, para que se queden allá y para que multipliquen su sabiduría. ¿Usted coincide que esa clave de Corea del Sur podría ayudar a mejorar el nivel de educación en Colombia? Y es que los profesores se queden en Colombia, los mejores alumnos como profesores, pero que hay que pagarles más. El señor presidente ha planteado estas reflexiones en los múltiples espacios de deliberación. Creo que estamos haciendo unos ajustes aquí, Julio, de conexión, porque estoy teniendo un poco de dificultades para escucharlos. Entonces, continúo con la línea de reflexión. El señor presidente ha planteado la importancia que tiene este caso para el país y en muchos escenarios de deliberación los ha integrado. Ahora es fundamental también considerar que está en la mesa de trabajo varias consideraciones sobre el futuro de la educación en Colombia y por qué la educación de calidad y la educación de pertinencia es fundamental para trazar una nueva ruta para la educación en el país. La primera tiene que ver con la educación inicial. Quisiera empezar por allí para garantizar que tenemos una visión panorámica desde la primera infancia hasta la educación superior. En el Plan Nacional de Desarrollo establecimos que vamos a transformar el preescolar para garantizar que los más chiquitos y las más chiquitas de la sociedad tengan mejores oportunidades de acceso al sistema. Entonces ahí tenemos una clave importante de transformación del sistema. Otra clave pasa por garantizar que la educación media se refuerce y que tenga una articulación adecuada con el sistema de educación superior. Y luego en superior garantizar que la educación sea un derecho para que todos los jóvenes que están buscando oportunidades en el país puedan encontrarlas incluso en las regiones que históricamente han tenido menos privilegios. Eso pasa por garantizar que los profesores tengan mejores condiciones. En muchos lugares los maestros y las maestras no tienen las condiciones adecuadas para vivir y eso lo deliberamos por más de 40 días con FECODE. Ya le presentamos al país un resultado de esa deliberación inicial y continuaremos con ese ejercicio. Ese eje de dignificación docente también tiene la particularidad que debemos garantizar que formamos a más de 25.000 docentes que requieren otras oportunidades en maestrías y doctorados y la adición presupuestal que tenemos nos habilita para garantizar que abrimos esa ruta de formación. Y eso es esencial, además, Julio, del salario de los maestros. Es esencial que tengan mejor formación porque esta generación exige y demanda otras maneras de aprender y además están viviendo en el futuro. Va a ser fundamental que los maestros y maestras puedan conectar el
conocimiento de la crisis climática con la inteligencia artificial, que puedan resolver dilemas locales de la contaminación de mercurio de los ríos, pero que también puedan atender los retos de salud mental de los niños y las niñas y los retos de violencia basada en género, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una oportunidad importante de potenciar la labor de los docentes, formándoles en unas herramientas de vanguardia y abriéndoles una ruta para tener un rol de cambio en el país. También fundamental, estamos avanzando con esta apuesta de educación superior. Lanzamos en Buenaventura Universidad en su territorio. Es una estrategia para potenciar la educación de calidad y pertinencia para que más de 500.000 jóvenes puedan ingresar al sector, y eso va a significar un reto muy grande para todas las instituciones de educación superior para garantizar que desde el departamento del Chocó, la Guajira, en la Amazonía, en todas las regiones que más necesitan oportunidades, cuenten con una oportunidad de acceso al sistema. Señora ministra, usted pues es altamente calificada y su trabajo es eminentemente técnico, pero para que una reforma pase se necesitan unas ayudas que usted no maneja, que es ese ajedrez político que se surte en el Congreso. Naturalmente usted tiene un ministro de la política que le va a ayudar seguramente, estoy convencido. Pero ministra, ¿no le preocupa que el gobierno insista en promover reformas tan importantes simultáneamente? Este va a ser un trabajo del ministro Velasco y lo hemos estado deliberando en el gabinete. Es fundamental la apuesta que yo, o la visión que tengo, Julio, en este caso, es que la educación es una preocupación fundamental para todo el país, es una preocupación fundamental para todos los partidos. La visión que quisiera que pudiéramos tener en este momento es la de las madres de familia que están esperando una oportunidad para que desde sus hijos más pequeños hasta los adolescentes y los jóvenes tengan una oportunidad de educación. Estamos poniendo en este caso en las manos del Congreso la oportunidad que podamos garantizar que nos podamos reconciliar como país, que podamos transformar las oportunidades educativas. Así que el anhelo, más que una preocupación, el anhelo que tengo es que podamos hacer de la educación una fuerza transformadora y que esta reforma nos pueda poner en función de la reflexión de cómo pueden cambiar las historias de millones de seres humanos en el país si logramos garantizar que una reforma como esta y las que vienen, porque garantizar que los estudiantes de preescolar estén en el sistema también va a requerir unas reformas legales y constitucionales que presentaremos en el futuro. Por ahora me quiero concentrar en eso, en poner en las manos de nuestros congresistas el futuro de la educación superior y garantizar que todo el mundo va a priorizar lo que es más importante para todos los jóvenes del país. Esto último que usted señala, ministra, es muy importante porque hablar de reformar sobre todo la educación básica primaria o la educación media implica una modificación a la Constitución si quiere que el ministerio sea el órgano rector de este tipo de formación que hoy día por descentralización está en cabeza de las secretarías de educación, ya sean departamentales o municipales. ¿Eso cuándo se piensa hacer? Porque finalmente es muy bueno, sí, hablar de las universidades, pero es que antes de la universidad está el colegio y tenemos grandes falencias en infraestructura, en profesores, en capacidad de recibir a los estudiantes en grandes ciudades, pero también en poder acoger a los estudiantes en colegios que estén más cerca cuando estamos hablando de las zonas más apartadas. Y eso, por el momento, se sale de sus manos. ¿Para cuándo ese cambio? Bueno, Juan Pablo, ahí deben tener en cuenta que nuestra brújula es el Plan Nacional de Desarrollo y ya está contemplado allí. Eso quiere decir que como en cualquier proceso que esté organizado en un gobierno, debe existir una secuencia de reformas. Entonces, en este momento estamos priorizando la reforma a la Ley 30 de 1992, de acuerdo al orden que tenemos de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Nuestros equipos se preparan, así como
Lanzamos el programa de aumento de cobertura la semana pasada, que era urgente para garantizar que el semestre empieza en las mejores condiciones en todo el sistema y que ya quedó como una misión que se le presenta al país, como una oportunidad que se abre para millones de seres humanos. Ahora pasamos a esta reforma y en cuanto surtamos este proceso, continuaremos con cada una de las promesas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es fundamental reconocer que el hecho que en este momento estamos avanzando con esta tarea de educación superior no quiere decir que estemos quitándole ni prioridad ni importancia a la primera infancia. Todo lo contrario, está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Nuestros equipos del Viceministerio de Preescolar Básica y Media, en alianza con el ICBF, están trabajando en garantizar que tenemos todo lo que necesitamos, tanto legal como políticamente como financieramente, para garantizar que están en las mejores condiciones posibles. Ejemplos de esto están, por ejemplo, nuestros modelos de infraestructura para empezar a pensar qué significa la nueva versión de las escuelas en las ciudades y en las zonas rurales que tenga ese preescolar de 3 años. Todas esas deliberaciones hacen parte del trabajo que estamos haciendo y esperamos que el país nos pueda conocer en el orden de la secuencia que tenemos como gobierno nacional. Todos estamos de acuerdo en la importancia de la educación y el mejoramiento de los profesores para que se dé lo que Julio llamaba al principio la estabilidad y la permanencia de los mismos. Pero no hemos podido resolver el tema de la evaluación de los maestros. Ahora que estamos todos tan contentos con la ministra de Educación por su capacidad y su estilo de manejar el ministerio, lograremos un mecanismo de evaluación para que ese propósito de mejorar la calidad de la educación en Colombia se pueda perfeccionar. Este es un tema que ha suscitado muchísimo debate y les agradezco la pregunta porque sobre esto necesitamos un panel específico para poder abordar cuáles son los mecanismos de evaluación y cuáles son los diferentes aspectos que debemos considerar. Aquí tenemos una oportunidad como país de garantizar que establecemos una nueva ruta de calidad. Sobre esto no hemos establecido acuerdos y este va a ser un ejercicio fundamental de los próximos meses. Y en cuanto terminemos la reforma a la Ley 30, yo esperaría muchos espacios de debate con las maestras y los maestros alrededor del país. Este ha sido un aspecto que en las mesas de concertación ha generado intensas deliberaciones y lo que quisiera cuando llegue ese momento, como lo hemos hecho con la Ley 30, que podamos ver los ejemplos internacionales que nos demuestran el rol que tiene la evaluación de los docentes en el sistema, la manera como se puede impactar la formación desde las personas, desde los niños más pequeños hasta el cierre de su proceso de formación. Aquí yo quisiera plantearles una visión que tenemos importante, y es que en algunas zonas del país, con las decisiones que estamos tomando, debemos hacer una apuesta por garantizar que haya analfabetismo cero, 100% de tasa de cobertura, y eso va a necesitar una reflexión muy profunda con todo el profesorado colombiano. Sé que eso va a significar unos encuentros bastante complejos porque históricamente ha sido un tema álgido de liberación en el país, pero no estamos todavía allí. Yo espero ese momento cuando la reforma de la Ley 30 nos permita concentrarnos en ese aspecto de los pliegos de peticiones y de la ley de liberación de los docentes, porque es fundamental que establezcamos un acuerdo de país sobre la evaluación de los maestros y las maestras. Señora ministra, pero históricamente la relación de los gobiernos con FECODE ha sido muy tensa y hay quienes sostienen que FECODE ha sido más un obstáculo que un aliado para modernizar el sistema de educación, para mejorar los estándares de calidad. ¿Cómo se va a manejar ese tema con FECODE? Hemos estado trabajando desde que empezamos el gobierno con FECODE
recibiendo el pliego de peticiones, acabamos de terminar las deliberaciones, firmamos el acuerdo que tiene creo que un poco más de 50 peticiones de parte de FECODE. La manera en que estamos abordando nuestras deliberaciones, que aquí tenemos una responsabilidad histórica y es garantizar una formación de calidad en todos los territorios del país. A medida que avancemos en los cumplimientos, hay algunos compromisos del pliego que se vencen en los próximos 30 días. Nos van a permitir encontrar unas salidas más pertinentes a los disensos y una salida más pertinente a los puntos que históricamente no se han podido consensuar. Hemos tenido una relación de deliberación constructiva, muy profunda, hasta muy altas horas de la noche. Los equipos del Semiserio de Básica han estado trabajando con FECODE en los últimos meses. Yo estuve en la jornada de firma de los últimos días escuchando sus preocupaciones. Hemos lanzado una estrategia que llamamos Poder Pedagógico para también poner en las manos del profesorado colombiano una apuesta que nos permita garantizar que la educación en todo el país se puede transformar. Las maestras y los maestros son agentes de cambio y en las mesas de trabajo lo que estamos poniendo es la importancia que podamos encontrar ese punto que nos permita garantizar que nuestras deliberaciones avanzan el sistema de educación en su integralidad y en su complejidad. Ministra Aurora Vergara, de corazón que sea lo mejor para el país y sobre todo para la educación de nuestros jóvenes, este paso que se está dando por parte del gobierno que usted representa como ministra de Educación, la reforma que será presentada a los colombianos y al Congreso el próximo 20 de julio. Muchas gracias por estar con nosotros en la W. A ustedes, muchas gracias, les deseo un excelente día. Estaremos ahora empezando nuestra jornada acá en la Universidad de Antioquia. Al mediodía me iré al departamento del Chocó para hacerle frente a la situación que se están enfrentando los niños y las niñas que están impactados por la situación que se está presentando en territorio, y deliberaremos también con la mesa del paro cívico del Chocó para avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos y garantizar que esta apuesta de educación de calidad y pertinencia sea una realidad en todos los territorios del país. Les deseo un gran día. Un abrazo y gracias. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Educar, palabra de 6 letras, verbo que expresa la loación, que a través del transcurso de la historia, como lo exige toda generación, realiza maestros y maestras con compromisos y con vocación. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Educación es fuerza forjadora del nuevo hombre y la nueva sociedad. Por eso nos demanda toda hora profundicemos sobre la realidad. Que ser educador o educadora implica grande responsabilidad. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Cumplir con los deberes pedagógicos, hacer aportes a la transformación que está exigiendo su momento histórico.
esencial de su misión. Es un imperativo sociológico para quien opta ejerce la educación. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Debe educar, estar atento a los problemas de su comunidad, promover valores fundamentales que le permitan a la sociedad practicar la tolerancia y el respeto y vivir en justicia y hermandad. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestro march va marcando el compás. Debe el maestro asumir su compromiso en la defensa de sus reivindicaciones, participando en todos los procesos, en los deportes y manifestaciones, que programas un ambiente asombroso en la lucha por mejores condiciones. Educar y luchar por la superación regional. Educar. El lunes 7 de agosto del 2023, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cumplió un año con el Gobierno Nacional del Cambio en Colombia. Ese día festivo, el presidente Gustavo Petro desde el puente de Boyacá presentó un interesante discurso donde habló de los logros y las dificultades que ha tenido durante estos 12 meses de gobierno en Colombia. Ayer, martes 8 de agosto, en el Congreso de la República, la bancada del Centro Democrático, liderada en esta ocasión por Paloma Valencia y Miguel Uribe, trataron de desmentir el discurso del presidente Gustavo Petro en una especie de réplica, diciéndole mentiroso a Gustavo Petro y burlándose de lo que dijo Petro el 7 de agosto. Después, Wilson Arias, de la bancada del Pacto Histórico, salió en defensa de Gustavo Petro, desmintiendo a la vez a Paloma Valencia y a Miguel Uribe, rematándolos con una frase muy curiosa y graciosa a la vez que dice: por esto es que no quieren dejar gobernar a Petro. Se lo digo al pueblo para que los siempre silenciados sigan callados. Gritan con voz gomela los nietos de presidentes que nada hicieron por el país. Recordemos que Paloma Valencia es nieta de Guillermo León Valencia, quien fue presidente de la República de Colombia en el periodo del 7 de agosto de 1962 a 1966. Y además, Miguel Uribe es nieto de Julio César Turbay, quien fue presidente de la República de Colombia el 7 de agosto de 1978 hasta el 7 de agosto de 1982. A continuación vamos a escuchar estas tres presentaciones o intervenciones de estos tres senadores del Congreso de la República de Colombia, como dice Wilson Arias, que están para alquilar balcón, porque Wilson Arias al final pues los paró en seco, los dejó fuera de base, callados, sin argumentos válidos, como siempre, mientras Paloma Valencia en su cuenta oficial hacía una presentación de lo que dijo en este discurso de la siguiente manera. Paloma Valencia dice: es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impide oír a cualquiera que piense diferente, tiránico porque desprecia a todo aquel que está en contra de ellos, sordo pero sobre todo antitécnico, dice Paloma Valencia, refiriéndose a lo que habló Gustavo Petro y lo que fueron estos 12 meses de gobierno. Miguel Uribe, por otra parte, presentaba su intervención de la siguiente manera: presidente Petro, dígale la verdad a los colombianos. Aquí
Desmiento el discurso del 7 de agosto de Gustavo Petro. Invito a ver el video que vamos a ver a continuación, donde Wilson Arias les hace una réplica magistral y épica. Bienvenidos a lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Hemos completado un año del gobierno del presidente Petro. Si quisiéramos hacer una descripción poética de este gobierno, habría que decir que la caracterizó un discurso grandilocuente, donde se gobierna para el nuevo mundo, un mundo donde no había nada y nada se había hecho, parecido a un colonizador que llega a América. Y podríamos decir que además ha sido un gobierno con muy poca o nula capacidad técnica. El presidente parece embelesado escuchándose a sí mismo. En sus discursos mezcla los grandes temas de los retos que tiene el mundo sobre el calentamiento global con unos propósitos algo ilusorios sobre lo que se quiere hacer con Colombia. Y que habla de Colombia, vuelvo y lo repito, como si nada se hubiera hecho. Se siente como Cristóbal Colón descubriendo América. Las Fuerzas Armadas se ven inmovilizadas, perseguidas. Un ministro, también de buenas intenciones, pero absolutamente ignorante en materia de seguridad, lo cual ha venido dando resultados en contra de la seguridad de los colombianos. Y la realidad de Colombia es que hoy incluso ya se anuncia que para el 2026 Colombia tendría que empezar a importar gasolina y gas, porque la promesa de las transformaciones que hicieron eran solamente una excusa para comprarle gasolina y gas al dictador de Venezuela. Y la corrupción también está a la orden del día. Estamos hablando no solamente de las terribles confesiones del hijo del presidente, pero también de las investigaciones que se llevan del hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña de Petro presidente, investigado por el manejo de dineros en efectivo, la utilización de sus cuentas personales e incluso empresas fachadas para manipular la contabilidad de la campaña. Vale la pena recordar también las chuzadas ilegales. La exjefe de gabinete Laura Sarabia llevando a polígrafos a sus empleadas, a los cuales ni siquiera les pagaban la seguridad social. Es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio, que habla de acuerdos nacionales, pero está parado en los tacones de la soberbia que le impiden oír a cualquiera que piense diferente. Tiránico, porque además desprecia a todo aquel que diga en contra de ellos. Sordo, pero sobre todo antitécnico. Le quedan 3 largos años al gobierno. Desde la oposición, de la que hemos tratado de ser constructivos, propositivos y sobre todo respetuosos, llamamos la atención de que Colombia no va bien, de que no es cierto de que el gobierno le esté cumpliendo. En las calles se siente la pobreza. Los indicadores ya hablan de eso. Ojalá el gobierno se quite los tapones de los oídos, se baje de los tacones de la soberbia y empiece a gobernar para las grandes mayorías de colombianos que siguen esperando alguna ejecutoria a favor de los colombianos más pobres. Gracias, señor presidente. Presidente, decía que ayer se cumple un año del gobierno de Gustavo Petro y yo oía con atención ese discurso que presentó en el Puente Boyacá y me sorprendió porque Gustavo Petro, sin sonrojarse, fue planteando una serie de diría yo, falsedades, imprecisiones en el discurso. Y yo quisiera un gobierno que tuviera la capacidad de reconocer errores, de tener autocrítica, de poder plantear un nuevo rumbo. Pero lo que vemos es un gobierno que ante las dificultades se radicaliza y cada vez sigue dejando solos a la mayoría de los colombianos e insiste en gobernar para una minoría radical, sectaria y violenta. Comenzaría diciendo que el primer año de Gustavo Petro deja una sensación de desilusión. Desilusión para quienes lo eligieron, pero además desesperanza porque nos están devolviendo en el tiempo. Una película de Steven Spielberg se quedaría en pañales frente a lo que estamos viviendo hoy. Pero además ha sido un año de absoluta incertidumbre. Presidente, yo ayer oía con atención al presidente Gustavo Petro y me sorprendía que nos presentaba, pues, de acuerdo a sus cifras, un país boyante en materia económica. Pero, colegas, hay que decirle la verdad a los colombianos. Colombia en materia económica, así como en materia de seguridad, como en materia social, no va bien. Y eso pues, sin hablar del escándalo de moda, que la confesión de Nicolás Petro es solo la punta del iceberg, en donde ya confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos, comprometiendo entonces con ingresos de la campaña de su papá. Cierro con esto, presidente. A Gustavo Petro no le mienta a los colombianos. El discurso de ayer es impreciso y engaña nuevamente a los colombianos. Vamos a seguir haciendo oposición juiciosa, concertada, convocante, propositiva, pero eso sí le pido yo a los colombianos que nos informemos, porque el país no va
Bien, y si nos descuidamos nos pasa como la rana, presidente, que la meten en el sartén con agua tibia, con agua fría, le van subiendo la temperatura, se adapta y queda cocinada. No, tenemos que hacer como la rana en el agua caliente, que la detecta y sale corriendo. No nos vamos a dejar cocinar por Gustavo Petro. Gracias, presidente. Muchas gracias, honorable senador. Senador Wilson Arias, tiene usted el uso de la palabra. Me he dedicado a escuchar con mucha atención al debate y la oposición. Ahora viene lo chido. Creo que transcurren días muy interesantes del debate público. Días que hay que honrar, además. Yo creo que el delicado momento político merece toda la atención, toda la aplicación y toda la honradez del debate público. Lo primero que quiero decir es que aquí están enfrentados intereses. Suelo hacer invocación de los intereses últimos cuando debatimos los grandes temas nacionales. Dos posiciones, o tres, o cuatro seguramente, con distintos intereses. Acaban de escuchar ustedes, por ejemplo, a Robert Daza. Robert Daza es un campesino al que deberían prestarle más atención. Robert Daza está diciendo lo que ha hecho este Congreso que le conviene al campesino. Pero eso que ha hecho este gobierno que le conviene al campesino es probable que afecte a intereses muy importantes de este Congreso y de la vida nacional. Porque, por ejemplo, los recursos del Estado son finitos y escasos, y entonces en materia presupuestal habrá que escoger entre darle tierra a los compañeros de Robert Daza o mantenerle en el gran capital latifundista, y hacia allá va caminando. Inclusive podemos tomar la decisión de que las tierras incautadas al narcotráfico se le conservan a los narcotraficantes como de manera burda y descarada ha ocurrido hasta ahora, o se le entrega la tierra del paramilitar, del narcoparamilitar, a un campesino amigo de Robert Daza, o no amigo de él, de su gremio, de su sector económico. De modo que lo que aquí está ocurriendo es la expresión de intereses encontrados del gran capital financiero, que no debe estar feliz con algunas de nuestras determinaciones, porque venimos de tomar una reforma tributaria en la cual se le agrega un 5% de impuesto a la ganancia extraordinaria del gran capital financiero y lo destinamos para las vías terciarias, como acabamos de hacerlo con la reforma tributaria. Y cuando esa determinación tomamos, ¿quién se puso aquí? Yo lo recuerdo, lo señalé, se opuso el señor Char, que ya no está presente. Arturo Char replicó con vehemencia. ¿Por qué replicó? Porque es dueño de Serfinanza. Porque lo que aprobaba este Congreso de la República era disminuir la cuota de ganancia de Serfinanza, un sector especulativo, parasitario, que se la clavó al pueblo colombiano en pandemia. Eso hizo el sector financiero. ¿Y a quién se lo entregó la reforma tributaria? A las terceras vías nacionales. De modo que le digo al pueblo colombiano, estaba muy atento, y lo que aquí presencian ustedes, esto es para alquilar balcón. Alquile balcón, pueblo colombiano. Mire los debates del Congreso de la República, examine rubro por rubro qué representa cada discurso que aquí nos han presentado. ¿Al terrateniente improductivo, al capital latifundista improductivo o al campesino? Aquí escuché a Daza, discurso sólido el de Daza. Puede que la extrema derecha colombiana no le importe lo que diga Daza. Han despreciado al indio, al negro, al campesino colombiano durante décadas, centurias. Son hijos del terrateniente improductivo, del señor feudal, del que tenía el derecho a la pernada. De esos son hijos. Por eso no van a escuchar a Daza, pero yo sí levanto la voz para decir, ese discurso sólido de Daza, ¿saben en qué se expresa? En que este año, de los 2.6 billones que nos dejó para agricultura Duque, el representante de Sarmiento Angulo y compañía, se aumenta a 4.8 billones, señores, de pesos. ¿Fue constatable? Ese es el presupuesto que aprobamos. No, aquí hay intereses contrapuestos. Y me van a disculpar lo que voy a decir, pero deben andar muy dolidos los narcotraficantes cuando nuestro gobierno entrega recursos que ellos consideraban suyos y se lo entrega también al campesino, para mencionar ese solo dato. Asistencia técnica, apoyo a las organizaciones. Pero lo que es más, en materia de teoría económica también estamos enfrentados, y contra lo que aquí se ha dicho, señor, contra lo que aquí se ha dicho, la historia nos está dando las razones a nosotros. ¿Cuál era la prédica tributaria aquí? No la keynesiana, que en cierta medida estamos aplicando, que está produciendo efectos. ¿Cuál es la teoría económica aquí? La teoría del goteo, señores. Si la sociedad le entrega recursos a manos llenas al más poderoso, al encopetado oligarca, el efecto de goteo hace que algún día, en algún momento, alguna hora, una gotica le llegue al de abajo. Y lo practicaron con creces. Por esa razón siempre gustaban aprobar ustedes, señores economistas de derecha económica de este Congreso, ustedes gustaban de los beneficios tributarios. Miguel Uribe y ustedes, sí, escúcheme. Ustedes aprobaban beneficios tributarios para Sarmiento Angulo, para Gilinski, para el sector financiero.
en la prédica de que eso producía empleo y no se produjo empleo. ¿Qué ha hecho este gobierno? Darle subsidios a los sectores más deprimidos de la economía, y nos van a decir que esto es socialista, pura paja, carreta, como decían acá. Eso ha hecho Maynard Keynes en momentos de crisis, del ingreso disponible a los sectores más deprimidos, básicamente para que se produzca una reactivación de la economía vía demanda agregada. Es decir, dele plata al pueblito decente para que consuma. ¿Eso no es lo que hemos hecho? A ver, díganme, renta ciudadana, ¿cuánto le ha entregado este gobierno de renta ciudadana al pueblo? Al pueblo envilecido por ustedes. 3 millones de familias. Es que hasta en medio de la pandemia el subsidio que dimos como Congreso de la República y gobierno que aprobamos para la nómina de la micro, pequeña y mediana empresa, el gobierno anterior decidió que había que hacer era a Gilinski, al Grupo Corona, a los amigotes, capitalismo de amiguetes. Pues bien, el solo hecho de entregárselo a los sectores populares está produciendo el efecto que decía John Maynard Keynes. Aquí alguna vez le dije a mi amigo Roosevelt, que era congresista con nosotros, tiene la ventaja de llamarse Roosevelt. ¿Saben por qué en todo país, en toda ciudad, en muchas ciudades hay una calle que se llama Franklin Delano Roosevelt y no hay una calle que se llame Presidente Hoover? Porque fue Roosevelt, el presidente gringo, el que le hizo caso a Keynes, no Hoover, y por eso pasó la historia, y por eso nosotros vamos a pasar la historia por lo que está ocurriendo. Porque hemos decidido ser fieles a la teoría según la cual entregarle recursos en momentos de crisis a los sectores más desposeídos, y segundo, muy importante, priorizar la entrega del gasto público directo al sector empresarial más modesto, el que produce más empleo, la MIPYME, la economía popular. Es que tiene mayor efecto multiplicador con el apalancamiento del Estado esos núcleos, porque son más intensivos en mano de obra, entre otras cosas, que Sarmiento Angulo. Cuando ustedes le regalaban los beneficios tributarios a Sarmiento Angulo, ¿ustedes saben qué hacía con él? Lo mismo que hace con los fondos privados de pensiones, llevarse la plata de los pensionados colombianos para los circuitos financieros internacionales, con lo cual menosprecia la capacidad de ahorro colombiano y deprime la posibilidad de inversión del sector privado. Pues bien, eso se ha venido corrigiendo, y el efecto que tenemos hoy no es el que dicen mis antecesores de la ultraderecha económica, pura paja, no echen carreta. El desempleo ha caído de manera importante, 9.3%. La inflación ha caído de modo que, contra lo que aquí se ha dicho, ha recuperado más de 4 puntos porcentuales el salario real de la gente, porque con frecuencia la inflación deprime los salarios, como es del ABC de la economía. Si me preguntan rubro por rubro, yo diría que este año de gobierno es bueno, y bastante bueno si se compara en lo internacional y con las posibilidades en las que entramos a gobernar, porque es verdad que nos dejaron, y yo lo denuncié aquí, hicieron operaciones de deuda. Dije yo, afortunadamente, frente a Duque, en este espacio dije, las operaciones de deuda de Carrasquilla son como para dejar la deuda para que la pague el próximo gobierno, y me da la impresión, dije yo entonces, de que saben que van a perder la presidencia de la República y por eso están diferiendo la deuda para que le toque al próximo gobierno. Pues bien, esa es la realidad. Casi, que uno mira. Y recuerdo cuando Wilson Arias dijo a pocos días de salir Iván Duque que el presidente de esa época, pues el uribista, estaba raspando la olla. Acá Wilson Arias tenía razón, porque dicho y hecho, salieron y dejaron endeudado al presidente Gustavo Petro. Vamos a continuar escuchando qué más dice Wilson Arias, ya finalizando este épico y magistral discurso, haciéndole la réplica a los uribistas Paloma Valencia y Miguel Uribe, que los dejó callados al final y sin argumentos. Ellos que se estaban burlando del discurso y los 12 meses del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí Wilson Arias, con datos más precisos, los desmiente. Les voy a dar otro elemento con frecuencia no explorado para cambiar de tercio. Y en lo económico solamente quiero repetir una frase que alguna vez espeté en este Congreso de la República para llamar a la verdad. Cuando hay intereses encontrados y a veces usted defiende intereses casi que inconfesables, le queda un recurso, la mentira burda. Pero quiero advertir a la vil mentira del Congreso. Hasta para mentir se requiere una cierta inteligencia. Rubro por rubro podemos destruir. El de Daza le dio 3 datos. No me voy a aterrizar en ellos. Le cambió tercio. El pusilánime gobierno anterior los dejó en ceros en relaciones internacionales. Inclusive hasta cuando calculó mal de irse a abrazar con Trump, mientras Biden ganaba en los Estados Unidos, pero no fue la única. Y voy a la resulta, para no hablar de la historia. Petro se va a Francia, ¿ven? ¿Lo has visto? Petro se va para Francia y el gobierno francés se interesa en la economía. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron la declaración francesa sobre el tema de la Amazonía?
¿Y qué consecuencias tiene? ¿Y cuáles son las posibilidades que tenemos ciertas como país y como aporta el cambio climático en ese orden? Gracias, gobierno francés, por escuchar lo que la extrema derecha colombiana, un poco pigmea, no se atreve a escuchar. Y se va para Alemania y habla de hidrógeno verde. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno alemán sobre el tema del hidrógeno verde? Un potencial enorme, un filón económico impresionante para América Latina. Que prepare Colombia la producción de hidrógeno verde para comprometerse los alemanes, que tienen un compromiso cierto sobre el cambio climático. Y se va a un tema que ustedes dicen que es delicadísimo y nos traen cuentas falsas también. Se va para los Estados Unidos y le dice a Joe Biden que Colombia tiene una nueva agenda en materia de narcotraficantes, que no es la misma fórmula que ha convenido al narcotráfico, porque hay que decirlo. La política colombiana es funcional al interés de la agregación de valor para el narcotráfico. Entre más prohibicionismo burdo y entre más policía y represión, menos eficacia contra el narcotráfico. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno gringo, después de décadas, señores, le dice a Colombia que se interesa en su particular visión y que tiene el respaldo del Departamento de Estado. Y yo no soy propiamente de los que me pongo feliz con los gringos cada 8 días, no señor. A mí no me venden que el futuro colombiano lo definen los monos, pero algo está pasando. Algo ha ocurrido cuando el planteamiento nacional por primera vez incide en el cambio de la política norteamericana. No, ellos no prestan atención, querida Piedad Córdoba, no la van a prestar porque prefieren silbar al techo mientras se le derrumban sus mentiras. Es que para mentir también se requiere cierta inteligencia y por eso el club de la ultraderecha no me prestará atención, pero le hablo al país. Estos son hechos ciertos, constatables, absolutamente a la luz de cualquier investigación de Google. Si es que no quieren hacerlas serias, les puede resultar estas 3 verdades puestas sobre la palestra. Finalmente, querido presidente, quienes dicen de manera infame además que esto está rayando en una postura antinacional. Los lacayos le decían aquí a los israelíes la mentira según la cual la fuerza pública colombiana no operaba. Lacayos, vendepatrias, falsos contra el país. Falso de toda falsedad. 133 acciones de la fuerza pública colombiana contra el Golfo, Clan del Golfo. ¿Cuántas hizo Duque, carajo? ¿Cuántas hizo Uribe? ¿Cuántas hizo el mayor Andrés Montoya? Hoy capturado, jefe del Gaula departamental, enlace de Colombia con la DEA sobre el tema del narcotráfico, y hoy presado por ser ficha del cartel de Sinaloa. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo ascendió? ¿Quién lo aplaudió? ¿Quién lo condecoró, señores, varias veces? ¿Petro? ¿El general actual de la policía? ¿O ustedes, carajo? Y nosotros en nuestro gobierno, echando atrás esa mácula para el derecho internacional, esa mácula para el derecho humanitario, porque evidentemente el cartel de Sinaloa es lo que es. Y cuando lo combatimos, en el Congreso de la República hay voces que se alzan para reclamar el anterior modelo de combate al narcotráfico, que a todas luces ha fracasado históricamente, ¿no, señores? Carreta, ponen voz de gomelo, nos cansan de cifras y de manifestaciones, todas mentirosas, que en época de la posverdad, pues puede que peguen, pero en un público medianamente informado, señores, se derrumba. Mi invitación a los demócratas de este país, y mi invitación a los que quieren al país, no a los que echan las cifras falsas frente a los israelíes en cualquier segundo, no. Mi invitación a los que de verdad quieren este país, uno, a los que digan la verdad, y segundo, a que esculquen estas verdades, que resuenen en el país el modo como nuestro gobierno ha intentado cumplir en medio de dificultades, y la desesperación de los que anunciaron que esto era la debacle, la desesperación de los que dijeron que se aprobaba por la reforma tributaria y es que esto se caía al abismo, ¿ve? Ustedes aprueban la tributaria y Colombia se va al abismo. ¿Con voz de gomelo o con voz tétrica? Lo anunciaron por todos lados y eso no es lo que ha ocurrido, señores. Lo que ha ocurrido es la recuperación económica en medio de las dificultades. Y termino. Por eso es que no quieren dejar gobernar a Petro. Se lo digo al pueblo. Por eso no quieren dejar gobernar a Petro. Para que Daza, representante campesino, no pueda venir aquí a decir lo que acaba de decir. Para que la clase trabajadora no tenga oportunidad. Para que la pobrecía colombiana siga marginada, para que los siempre silenciados sigan callados, mientras gritan con voz gomela los nietos de los presidentes que nada hicieron por el país y que lo condenaron al escarnio internacional y a la tortura. Hay voces distintas a esta hora y las vamos a hacer escuchar. No se equivoquen con nosotros, señores de la ultraderecha.
Bueno, ahí estaba la presentación del senador Wilson Arias del Pacto Histórico, haciéndole en su derecho a réplica, respondiéndole la intervención de Paloma Valencia y Miguel Uribe, los nietos de los presidentes que nada hicieron por este país, nietos de Guillermo León Valencia, hablando pues de Paloma Valencia, y el nieto del presidente Julio César Turbay. Ahí estaba pues despachando los Wilson Arias con esa frase que va a ser el titular de la portada. Y gritan con voz gomela los nietos de presidentes que nada hicieron por el país. Si les gustó este video, compartan. Gracias por su atención, por darle me gusta, por seguir este canal en Facebook y por suscribirse en YouTube. Nos vemos en otro video a continuación. Chao. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Educar, palabra de 6 letras, verbo que expresa la loación, que a través del transcurso de la historia, con conocimiento de toda generación, realiza maestros y maestras con compromisos y con vocación. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Educación es fuerza forjadora del nuevo hombre y la nueva sociedad. Por eso nos demanda toda hora profundicemos sobre la realidad. El ser educador o educadora implica grande responsabilidad. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Cumplir con los deberes pedagógicos, hacer aportes a la transformación que está exigiendo su momento histórico como parte esencial de su misión. Es un imperativo sociológico para quien opta a ejercer la educación. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha va marcando el compás. Debe educar por estar atento a los problemas de
en los deportes y manifestaciones, que pongamos un año que es un gozo, en la lucha por mejores condiciones, educar y luchar por la superación regional, educar y luchar, nuestra marcha marcando el compás. Educar es compromiso y vocación, quien así lo registra en su memoria y le sea consecuente con la acción, se anota la mejor de las victorias, pues llega a interpretar su gran misión, viendo a Dios, a su tierra y a la historia. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha marcando el compás. Educar, palabra de 6 letras, verbo que expresa la loación, que a través del transcurso de la historia, como lo exige toda generación, realiza maestros y maestras con compromisos y con vocación. Educar y luchar por la superación regional. Educar y luchar, nuestra marcha marcando el compás. Desde Quibdó transmite Villa Digital Estéreo, una emisora al servicio del Chocó y su gente. Emisora Villa Digital, la radio que se escucha. Síganos en www.emisoravilladigital.com.co.